El salón estaba cargado de historia y arrogancia. Techos altos, mármol blanco, columnas griegas, una mesa ovalada de caoba pulida y 20 pares de ojos observando desde las sombras. Hombres de traje oscuro, mujeres con joyas que valían países, y al centro de todo, 2 personas que se detestaban. Alesia Valmont entró como un disparo contenido. Cada paso de sus tacones resonaba con la autoridad de quien no pedía permiso para existir. Vestía de negro, sin adornos, sin piel a la vista. El cabello recogido en una coleta impecable, la mirada cargada de filo. Al otro extremo, ya sentado, Damián Moreau tamborileaba los dedos sobre el brazo de su silla, con esa sonrisa insolente que usaba como escudo y arma. Traje azul noche. Reloj de edición limitada. Ojos grises con la calma de quien sabe que podría incendiar una ciudad, y después negarlo. La tensión entre ellos era legendaria. Los Moreau y los Valmont no se llevaban. Nunca lo habían hecho. Desde décadas atrás, cuando las fortunas comenzaron a entrelazarse por codicia, los herederos de ambas familias crecieron en constante confrontación. Competían por inversiones, por contratos, por influencia. Y ahora, estaban a punto de casarse. Alesia, querida, dijo el padre de ella, sin levantarse. Qué gusto que llegaste a tiempo. Creí que nos harías el favor de rechazar esta última oportunidad de paz. No sería paz si se basa en rendición, respondió ella, sin dejar de mirar a Damián. Él sonrió apenas. No te preocupes, Valmont. No pienso tocarte más de lo necesario. No me preocupa, dijo ella. Estoy vacunada contra serpientes. La madre de Damián carraspeó. Niños. Ambos se miraron. Y al unísono, se sentaron. El abogado principal se levantó con un leve suspiro. Abrió una carpeta de cuero y deslizó los documentos sobre la mesa. El contrato está dividido en 3 secciones: acuerdo prenupcial, compromiso empresarial y protocolo de privacidad. Están aquí para firmar un matrimonio civil legal con duración mínima de 3 años. Durante ese tiempo, la disolución solo puede ejecutarse si ambas partes están de acuerdo. Damián tomó el bolígrafo sin que nadie se lo pidiera. Lo giró entre los dedos y luego escribió su nombre con trazo firme. Cuando dejó el bolígrafo sobre la mesa, Alesia lo tomó sin mirarlo. Firmó sin titubear. Había pasado toda su vida aprendiendo a ignorar el miedo. Afuera, los flashes esperaban. La prensa económica y social estaba al tanto de la Gran Unión. Las especulaciones giraban en torno al poder de una nueva entidad que controlaría transporte marítimo, banca internacional y una red de fondos de inversión opacos. Pero en el fondo, nadie creía que Alesia y Damián duraran 3 años. Ni ellos mismos. Horas después, en el auto que los trasladaba a la cena de compromiso, ella habló sin mirarlo. Quiero que entiendas algo. No vine aquí a construir una relación. No te necesito. Tranquila, Valmont. El ego me cabe en el bolsillo. Y justo ahí, es donde planeo dejarte cuando intentes jugar sucio. ¿Estás insinuando que voy a traicionar nuestro voto de confianza? Estoy afirmando que si alguien lo hace primero, serás tú. Pero no me importa. Porque mientras tanto, los dos vamos a ganar. Y eso es lo único que me interesa. Ella lo observó de reojo. Damián no era guapo en el sentido tradicional. Era demasiado elegante, demasiado oscuro, demasiado peligroso. Pero había algo en él, un magnetismo silencioso, como la amenaza de una tormenta sin rayos. 3 años, Moreau, murmuró. 3 años, repitió él. A menos que quieras prolongarlo. Ni en tus sueños. Te sorprenderías. La cena fue perfecta. Sonrisas estudiadas. Brindis con frases vacías. Fotos con encuadres ideales. Pero debajo de la mesa, las piernas de Alesia estaban tensas. Y al terminar el postre, Damián la miró con intensidad. Entonces, ¿dónde preferís dormir esta noche? ¿Tu lado o el mío? Ella sonrió. Ni lo sueñes. Aún no estamos tan desesperados como para fingir que esto es algo más que una transacción. Lo sé, dijo él. Pero en transacciones como esta, la química puede ser tu peor error. Ella se puso de pie sin responder. Y por dentro, ardía.
Porque si algo odiaba más que al poder, era sentirse atraída por alguien que lo manejaba tan bien como ella. La mansión asignada como residencia matrimonial estaba ubicada en las colinas de Vincennes, a las afueras de la ciudad. No era una casa. Era una declaración de poder, muros de piedra gris, ventanales que daban al bosque privado, techos altos que hacían eco con cada palabra. Fría, impersonal, hermosa. Alesia llegó primero. Que no pongan mi ropa cerca de la suya, ordenó al personal antes de que terminaran de descargar las maletas. La casa estaba dividida en dos alas, este y oeste. Cada uno tendría su espacio, sus habitaciones, su oficina. Compartían solo 3 lugares, el comedor, la sala de juntas privada, y el gimnasio. Alesia lo había pedido así. Damián no lo discutió. Cuando él entró 2 horas más tarde, lo primero que hizo fue recorrer el ala este sin anunciarse. Abrió una puerta al azar y se encontró con ella. Estaba en la biblioteca, revisando informes con una copa de vino tinto. Vestía un conjunto de seda oscuro, con el cabello suelto, como si no esperara que nadie la interrumpiera. ¿Te pierdes, Moreau? Solo exploro el territorio enemigo. Ella dejó la copa con calma. En ese caso, deberías saber que no todos los muros están decorativos. Algunos están electrificados. Él sonrió. ¿Así que ya empezamos con las amenazas? No. Con advertencias. La diferencia es sutil, pero letal. Qué alivio saber que al menos serás entretenida. Damián se marchó sin disculparse. Y Alesia se quedó con la copa entre los dedos, preguntándose cuánto tardaría en desear estrellarla contra su espalda. La primera semana fue un baile afilado. Desayunos silenciosos. Miradas que se cruzaban como espadas. Notas diplomáticas dejadas en la bandeja del mayordomo. Instrucciones cruzadas al personal. Ninguno cedía. Ninguno preguntaba. Pero ambos sabían lo que estaban haciendo. Alesia revisaba todos los contratos conjuntos de inversión. Damián solicitaba informes de cada movimiento en la junta unificada. Ella reestructuraba recursos. Él optimizaba pérdidas. 2 monstruos que aprendían a coexistir bajo el mismo techo. La tensión crecía con cada roce. Cada encuentro accidental en el pasillo. Cada comentario con doble filo. ¿Siempre usas perfume de guerra? Le preguntó él una noche. ¿Siempre invades espacios que no puedes conquistar? Respondió ella. Hasta que ocurrió la primera grieta. Una mañana, Alesia bajó al gimnasio a las 5. Esperaba estar sola, como de costumbre. Pero él ya estaba allí. Camiseta negra, guantes puestos, golpeando el saco con fuerza. No la vio entrar. O eso fingió. Ella lo observó durante largos segundos. Había algo en ese movimiento, el ritmo, la fuerza controlada, que no era casual. No era pose. Damián también había sido formado para resistir, no solo para mandar. Cuando se giró, ambos se miraron. No dijeron nada. Pero ninguno dejó la sala. ¿Luchas contra fantasmas? Preguntó ella, atándose las vendas. Contra mi esposa. Qué valiente. Solo si sobrevive. Entrenaron sin hablar. Ella en la elíptica. Él en el saco. Hasta que, inevitablemente, quedaron uno frente al otro, sudados, respirando fuerte, midiendo la distancia como 2 rivales en el cuadrilátero. Podríamos hacer esto más interesante, dijo él. ¿Cómo? Un asalto. 3 minutos. El que pierde hace la cena esta semana. Ella sonrió, sin una pizca de dulzura. ¿Estás seguro de que sabes con quién te estás casando? Justamente por eso lo propongo. Pelearon como si el matrimonio dependiera de ello. No hubo contacto directo. Solo esquivas, fintas, ataques falsos. Pero cada movimiento era una danza de poder, cada mirada un desafío. Y cuando el tiempo terminó, sudorosos y jadeando, ninguno de los dos se movió. Ni ganaron. Ni perdieron. Solo quedaron, inmensamente conscientes de lo cerca que estaban. Demasiado cerca. Los ojos de él bajaron a su boca. Los de ella, a su cuello. No se besaron. Pero todo lo demás,
ya había ocurrido. Esa noche, Alesia subió a su habitación con la sensación de que algo había cambiado. No era amor. No era ternura. Era algo más peligroso. Un deseo que no admitía debilidad. Y a la mañana siguiente, al encontrarse en la cocina, él no la saludó. Solo le sirvió café. Sin decir nada. Sin dejar de mirarla. Y así comenzó el verdadero juego. Era lunes. Y en el mundo de los Valmont y los Moreau, eso significaba guerra corporativa con aroma a café caro. Alesia caminaba por el pasillo de mármol del edificio central del holding familiar, con un abrigo de lana gris que parecía flotar detrás de ella. Las miradas se apartaban, los empleados bajaban la voz. No porque ella gritara, sino porque no necesitaba hacerlo. Sabían que podía despedir a alguien con una sola mirada. Y sonreír mientras lo hacía. La reunión de esa mañana era delicada. La junta de inversión del nuevo consorcio Valmont-Moreau estaba dividida. Las dos cabezas de familia habían decidido fusionar los sectores de tecnología y banca digital en un movimiento que generaría una revalorización de sus activos, y que pondría a Alesia y Damián como copresidentes del comité ejecutivo. Una sola firma para dos cabezas. ¿Qué podría salir mal? Bromeó un socio. Ella no sonrió. Damián tampoco. Se miraron. La tensión invisible. Si crees que voy a seguir tus términos en esto, estás soñando, dijo ella después de la reunión, mientras revisaban los borradores en su oficina compartida. No te los estoy imponiendo. Te los estoy ofreciendo antes de que los tomes tú, respondió él, apoyándose contra el escritorio, con la camisa remangada. Siempre tan encantador. Y tú, siempre tan agresiva. ¿Sabes que no todo puede resolverse como si estuviéramos en un campo de batalla? ¿No? Yo nací en uno. Silencio. Un segundo apenas. Y luego, él la miró con una intensidad nueva. Entonces enséñame a ganar ahí. Ella frunció el ceño, pero por dentro, algo ardió. Las apariciones públicas no ayudaban. Debían ir juntos a cenas, ruedas de prensa, cócteles privados. Los fotógrafos adoraban la imagen de la pareja de hierro. Los periodistas se referían a ellos como la dupla más letal de los negocios europeos. Pero ninguno de ellos sonreía realmente en las fotos. Lo hacían por cálculo. Por ventaja. Y sin embargo, en cada evento, había un instante en que algo los traicionaba. Un gesto. Una mirada sostenida demasiado. Un leve roce al caminar uno junto al otro. Como si el cuerpo ya supiera lo que la mente no quería aceptar. Una noche, después de una gala en la ópera, entraron juntos al vestíbulo de la mansión. Ambos vestidos de etiqueta. Ambos ebrios de tensión, no de alcohol. No tienes idea de lo que haces cuando me miras así, dijo él de repente, mientras subían por la escalera. Ella lo miró de costado, sin detenerse. ¿Y tú no tienes idea de lo fácil que sería dejarte en ruinas? Hazlo. ¿Qué? Él se detuvo en seco. Destrúyame. Pero hazlo desde mi cama. Alesia sintió un latido en la garganta. Algo se quebró dentro de su control de hierro. Se dio la vuelta. No soy una de tus conquistas de oficina, Moreau. No. Eres la única persona que podría matarme, y aún así la seguiría mirando como si fuera un regalo. No se besaron. Esa noche, no. Pero se quedaron ahí, uno frente al otro, con el aire cargado de electricidad y orgullo. Como dos líderes que se reconocen finalmente en su oponente. Y cuando ella entró sola a su habitación, con los tacones aún puestos y el cuerpo en llamas, supo que había cruzado una línea. No en la cama. En algo más profundo. En el respeto. Y eso era mucho más peligroso que el deseo. La idea de fusionar las divisiones tecnológicas no era nueva. Lo nuevo era que Alesia y Damián la aceptaran juntos. Desde la firma del matrimonio, todos esperaban el colapso. Que uno saboteara al otro. Que alguna cláusula secreta arrastrara a cualquiera al escándalo. Pero no ocurrió. En su lugar, ambos comenzaron a hablar menos, y trabajar más. Juntos. Demasiado juntos. Si compartimos el control de este proyecto, necesito garantías, dijo Alesia en la sala de juntas privada de la mansión.
El mismo lugar donde solían firmar sus peores guerras silenciosas. ¿Qué clase de garantías? Preguntó Damián, apoyado en el respaldo de su silla con los dedos entrelazados. Que no vas a aprovecharte de cada error mío para pasarme por encima. Él la miró con algo parecido al cansancio, o al deseo contenido. ¿Tú crees que estoy esperando a que te equivoques? Sé que sí. No, Valmont. Lo que espero es que, una maldita vez, me dejes ganarte sin hacerme sentir que estoy robando. Silencio. Ella se quedó quieta. Por dentro, sintió como se le encendía algo que no tenía que ver con furia, sino con hambre. Trabajar juntos no era una fantasía corporativa. Era brutal. Ella hablaba con precisión quirúrgica. Él cuestionaba cada número como si estuviera midiendo un veneno. Las presentaciones eran una mezcla de fuego y acero, ella dictando, él refinando. El equipo que los acompañaba los temía y los admiraba a partes iguales. Pero en la intimidad de la oficina, lejos de las cámaras y los correos electrónicos, la distancia comenzaba a tambalearse. Un día, discutieron por un informe filtrado. ¿Estás insinuando que fui yo? Preguntó ella, con el vaso de whisky en la mano. Estoy insinuando que tú no confías en nadie. Y yo tampoco. Así que estamos igualados. Igualados no. Yo no pierdo el control. Damián se acercó un paso. ¿Y eso es lo que crees que yo pierdo cuando te miro? Ella lo sostuvo con la mirada. Lejos del escándalo, del deber, de los apellidos. Solo ellos. Uno contra uno. Hasta que la tensión se rompió. Y lo besó. Fue ella. Primero con furia. Luego con las manos. Luego con todo el cuerpo. El beso no fue suave. Fue una guerra sin tregua. Una rendición que no se pidió pero se tomó igual. Él la empujó contra el escritorio sin despegar los labios. Ella le arrancó el saco. Él le abrió la camisa. Se consumieron como si el tiempo fuera enemigo. No fue sexo. Fue poder compartido. Fue decir sin palabras, estamos hechos del mismo fuego. Cuando terminaron, ella se quedó sentada sobre el escritorio, aún jadeando. Él, a su lado, con la cabeza gacha, sonriendo como quien acaba de ganar una guerra sin disparar. ¿Y ahora qué? Preguntó él, sin mirarla. Ahora seguimos como si esto no hubiera pasado. Eso no va a funcionar. Lo sé, murmuró ella. Pero necesito intentarlo. ¿Por orgullo? Por precaución. Damián se levantó, recogiendo su camisa. Tarde, Valmont. Ya estamos demasiado cerca como para fingir distancia. Esa noche, ella no durmió. Y cuando se encontró con él a la mañana siguiente en la cocina, ninguno dijo nada. Pero en su taza había café caliente. Y una nota en la bandeja, presentación a las 10. Te cubrí. Ella sonrió por primera vez en días. Y se la guardó. Porque sabía que lo que tenían, no era amor todavía. Pero tampoco era odio. Y eso, en su mundo, ya era demasiado. El invierno llegó sin aviso. Una lluvia fina caía desde hacía horas, cubriendo la ciudad con una bruma gris. La mansión se sentía más grande en días así. Más vacía. Más silenciosa. El eco de los pasos se volvía más pesado. Alesia pasó la tarde revisando informes fiscales desde la sala de estar. Una chimenea encendida frente a ella, pero el fuego no le alcanzaba a calentar las manos. No podía concentrarse. No desde que lo había besado. No desde que lo había dejado tocarla. No desde que descubrió que podía confiar en alguien, aunque no quisiera. Damián llegó entrada la noche, empapado, el traje arrugado y el cabello mojado pegado a la frente. Había estado en una reunión con inversores en el norte, y había conducido de vuelta sin chofer. No se explicó. No pidió disculpas. Solo la miró, desde el umbral de la sala, con ese brillo en los ojos que ella empezaba a reconocer. No lujuria. Algo más íntimo. ¿Te perdiste en la lluvia? Preguntó ella, sin levantar la mirada del portátil. Me encontré. Qué conveniente. Él se acercó, se dejó caer en el sillón frente al fuego, sin decir una palabra más. Por minutos,
Solo se escuchó la lluvia golpeando los cristales. ¿Por qué volviste solo?, preguntó ella, al fin. No confío en nadie que no maneje su propia huida. Silencio. Una frase que decía mucho más de lo que parecía. Ella cerró la computadora. Lo miró con el ceño apenas fruncido. ¿Tú huías? No. Solo manejaba más despacio de lo normal. Para pensar. Para no olvidarte. Las palabras flotaron como humo. No tenían lugar en ese salón. Ni en su contrato. Ni en su historia. Pero ahí estaban. Alesia lo miró, pero no con frialdad. Tampoco con entrega. Sino con algo parecido a la incertidumbre. Y eso, en ella, era una grieta enorme. ¿Qué estamos haciendo, Damián? Jugando a no necesitar al otro. ¿Y quién está ganando? Él se acercó. Tomó su rostro con una mano. No como amante. Como un hombre que por fin admitía que ya no podía negar lo evidente. Nadie. Ella lo besó. No como antes. Esta vez, fue lento. Fue real. Fue con las manos abiertas y los ojos cerrados. Como si todo el orgullo del mundo no fuera suficiente para detener lo que estaban construyendo en silencio. Pasaron la noche juntos. Y no se rompieron. No se desnudaron solo el cuerpo. Hablaron. De sus infancias. De las presiones. De lo que costaba ser fuerte sin ceder, ser brillante sin ser perfecta, ser ambicioso sin dejar de sentirse vacío. Él le contó que fue criado para dominar. Ella le confesó que fue enseñada a no confiar en nadie. Ambos se dieron cuenta de que nunca habían tenido una conversación que no fuera un arma. Y eso, para ellos, fue más íntimo que cualquier cama. A la mañana siguiente, Damián no estaba en la cama. Pero había café servido. Una carpeta con papeles firmados. Y una nota, escrita a mano. Te cubrí otra vez. No por ti. Por nosotros. Alesia no supo si sonreír o maldecirlo. Pero supo algo con absoluta claridad. Ya no podía seguir fingiendo que ese matrimonio era solo una firma. Porque ahora era una trinchera. Y él. Ya no era solo su enemigo. Era su igual. Y eso la asustaba más que el amor. Las cosas comenzaron a cambiar. No de golpe, sino como lo hacen los movimientos tectónicos, en silencio, con presión acumulada, hasta que todo estalla. Alesia y Damián ya no discutían con rabia. Discutían con conocimiento. Con ritmo. Con códigos que solo ellos entendían. ¿Sabías que están hablando de nosotros en los pasillos?, le dijo ella una tarde, mientras revisaban los números del proyecto unificado. Siempre lo hacen. Es más fácil observar que alcanzar. No. Me refiero a algo más, íntimo. Algunos piensan que esto es real. Damián levantó la vista. Sus ojos grises, serenos. ¿Y no lo es? Ella lo miró. Cerró la carpeta con firmeza. No podemos permitirnos confundirnos. Aún no. ¿Confundidos por qué? Porque esto, hizo un gesto entre ellos, nunca fue parte del trato. Tampoco lo fue sobrevivirnos. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por tensión externa. Uno de los socios mayores del consorcio comenzó a filtrar rumores, supuestas debilidades, tensiones internas, posibles rupturas. Había una clara intención de fracturarlos desde fuera. Y ambos lo sabían. Lo que no sabían, era cómo enfrentarlo juntos sin romperse entre ellos. Un jueves por la noche, tras 12 horas de reuniones, se encerraron en la sala de juntas privada. Necesitamos un frente unido, dijo ella, lanzando los papeles sobre la mesa. Quieren hacernos caer porque no creen que podamos sostenernos sin pelearnos. Tienen razón. No podemos. Pero no por debilidad, sino por exceso de fuerza. ¿Y entonces? Nos mostramos reales. ¿Cómo? Damián se acercó. Le sostuvo la mirada. Dejamos de actuar como si esto fuera un arreglo. Les damos la versión más peligrosa, la verdad. Esa noche, asistieron a una gala benéfica organizada por el sector diplomático europeo. Todos los ojos estaban sobre ellos.
Pero algo era distinto. No fingieron. No sonrieron por compromiso. No se ignoraron. Había algo genuino en cómo se hablaban al oído, cómo se tocaban la espalda al pasar, cómo se reían con frases que nadie más entendía. Los flashes capturaron imágenes que se viralizaron como pólvora. La pareja de hierro lucía invencible. Pero cuando regresaron a la mansión, el aire cambió. Damián cerró la puerta. Se apoyó contra ella. La miró. No sé hasta dónde estamos actuando ya, Alesia. Ella se quitó los tacones en silencio. Yo tampoco. Y eso me asusta. A mí también. Él se acercó. Lento. No como quien exige, sino como quien suplica en silencio. Dime qué somos. Ella tragó saliva. Lo miró como si en su rostro estuviera la única verdad que no sabía procesar. Una tregua. Que ya no sabe cómo durar sin convertirse en guerra otra vez. ¿Y si no quiero más treguas? Entonces prepárate para quedarte. Porque lo que hay en mí, no se puede amar a medias. Damián la besó. Y esta vez, no fue deseo. Fue necesidad. Fue algo tan crudo y profundo, que ambos entendieron, sin decirlo, que ya no había vuelta atrás. Durmieron juntos. Otra vez. Y al amanecer, él le susurró al oído. Si esto es un juego, me rindo. No. Ella giró lentamente para mirarlo. Si esto es un juego, lo ganamos juntos. El informe llegó sin advertencia. Un sobre cerrado, dejado sobre el escritorio de Alesia en la Torre Valmont. Sin remitente. Sin sello. Solo su nombre escrito a mano con una caligrafía que reconoció de inmediato. Su madre. Alesia lo abrió con una frialdad que apenas enmascaraba el malestar en su estómago. Dentro, había un informe detallado. Fotografías, transcripciones, registros financieros. Todo sobre Damián Moreau. No el actual. No el socio, ni el amante. El de hace 5 años. El que manipuló la adquisición de una firma tecnológica a espaldas de los reguladores. El que silenció a una denunciante con un contrato millonario. El que borró sus huellas sin parpadear. Y el mensaje final, escrito a mano. No puedes construir un imperio con alguien que ya se especializa en demolerlos. Recuerda quién eres. M. Esa noche, Alesia no volvió a casa. No lo llamó. No lo buscó. Damián notó su ausencia antes de medianoche. Pero no preguntó. Solo salió a correr por el bosque, como si pudiera liberar el aire que se le atascaba en el pecho desde que ella no respondió su último mensaje. Volvió al amanecer. Mojada, cansada, con el sobre aún en el bolso. Él estaba en la cocina, con una taza en la mano, como si llevara horas ahí. No se dijeron buenos días. ¿Qué sabes de la Forge Systems? Preguntó ella, directo. Él no pestañeó. ¿Cuánto quieres saber? Todo. O nada. Pero miente una vez, y se acabó. Damián dejó la taza. Se cruzó de brazos. No tenía el gesto del que se siente acorralado, sino del que ya estaba preparado para esa conversación. Fue hace 5 años. La empresa estaba en bancarrota. Tenía tecnología que mi familia necesitaba. Así que la compramos, por las malas. ¿Y la denunciante? Una empleada que quería frenar el trato. Le ofrecimos algo mejor. Aceptó. ¿La silenciaste? Negocié. Con dureza. ¿Sabías que esto llegaría a mí? Sabía que, si te enamorabas de mí, tu madre intentaría destrozarme. La palabra quedó en el aire. Enamorar. Alesia lo miró con los ojos secos, pero el pecho al borde de quebrarse. No puedes decir eso como si fuera una estrategia. No lo es. Entonces, ¿qué es? Damián dio un paso. Y luego otro. Es lo único que no estaba en el contrato. Lo único que no planeé. Y lo único que, si pierdo, no podré volver a construir. Silencio. Ella se dejó caer en una silla. Cerró los ojos. Respiró hondo. No puedo darte mi lealtad si no confío. No sé cómo hacerlo. Nunca lo aprendí. Él se arrodilló frente a ella.
Enséñame lo que necesitas. Y yo te juro que no lo usaré en tu contra. ¿Y si no soy capaz de creer en nadie? Entonces me quedaré hasta que puedas. Pasaron la noche sin tocarse. Sin hablar más. Solo respirando el mismo aire, compartiendo la misma sombra. Y al amanecer, cuando Alesia despertó, encontró a Damián dormido en la alfombra junto a su cama. No como un castigo. No como penitencia. Como quien se queda cerca de lo que no quiere perder. Ella lo cubrió con una manta. Y por primera vez, pensó que quizá el amor no era confianza inmediata. Era alguien que se quedaba. Incluso cuando no sabías si lo merecías. El rumor llegó 2 días después. Una licitación internacional, valorada en miles de millones, estaba a punto de caer. Y los Valmont y los Moreau estaban en la cima de la lista de postores. Solo había un detalle, solo una de las familias podía ganar. Era un acuerdo tácito, sellado con silencios viejos. Uno debía ceder. Y nadie quería hacerlo. Alesia y Damián se encontraron en la oficina del piso superior. El cielo era una mancha gris tras los ventanales. Ninguno se sentó. Ninguno saludó. ¿Estás lista para pelear?, preguntó él. Siempre lo estuve. Esto no es solo una fusión. Es una sentencia. Si uno gana, el otro se diluye. Lo sé. ¿Y sin embargo? ¿Y sin embargo qué? Damián la miró. No con dureza. Sino con esa mezcla insoportable de orgullo y afecto. No quiero perderte en esto. Ella sostuvo la mirada. Por dentro, todo dolía. Pero su voz fue firme. No vine a este mundo para ceder, Damián. Ni por amor. Ni por pactos. Ni siquiera por ti. Entonces nos enfrentamos. Sí. El Comité Internacional se reunió en París. Las presentaciones fueron simultáneas. Alesia, con su precisión helada. Damián, con su carisma quirúrgico. Ambos deslumbraron. Pero el jurado solo podía elegir una propuesta. Una firma. Un apellido. Esa noche, ninguno volvió a casa. Él se encerró en una suite de hotel. Ella, en el despacho de la sede central. Y cuando se anunció la decisión al día siguiente, el mundo financiero se agitó. Los Moreau ganaron. Los Valmont perdieron. Pero no fue escándalo. Fue estrategia. Alesia apareció en la mansión al anochecer. Se quitó el abrigo con movimientos lentos. Damián la esperaba en el salón, con un vaso de whisky sin tocar. ¿Me odias?, preguntó él. Ella lo miró durante un largo minuto. No. ¿Por qué no? Porque renunciaste a parte del trato. Hay cláusulas que no estaban en los papeles. Damián frunció el ceño. ¿Qué hiciste? Ella se acercó. Le entregó una carpeta. Incluye una cláusula confidencial. Cedí el nombre, pero la propiedad sigue siendo compartida en un 49%. Tú ganaste el título. Yo, el control. Él la miró, entre desconcierto y fascinación. ¿Por qué lo hiciste? Ella sonrió, leve, oscura. Porque si te ibas a quedar conmigo, necesitaba que supieras exactamente de qué estoy hecha. De acero. Y de fuego. Silencio. Y luego, él la abrazó. No como un hombre derrotado. Sino como un hombre que, por fin, entendía el valor de perder un juego cuando lo que ganas es más grande. Esto no se trata de ganar, Alesia. Claro que sí. No. Se trata de nosotros. De construir algo que no dependa de contratos. Ella apoyó la frente contra su pecho. Entonces, vamos a hacer el trato más arriesgado de todos. ¿Cuál? El de quedarnos. Juntos. Sin cláusulas. Sin condiciones. Sin garantías. Y por primera vez, ambos firmaron algo que no se podía romper. Todo parecía calmo. Demasiado. Desde que se selló el acuerdo con la licitación internacional, el mundo empresarial los aclamaba como la pareja de la década. Las revistas económicas titulaban con fotos en blanco y negro de ellos, de pie, uno al lado del otro, como una dinastía renacida.
Las redes ardían de teorías. Los inversores pedían reuniones. Y entonces, como ocurre siempre con los imperios, vino el golpe. Un informe filtrado. Cuentas en paraísos fiscales. Acusaciones de uso indebido de información privilegiada. Las autoridades europeas abrieron una investigación inmediata. Todo apuntaba a Damián Moreau. Pero lo extraño era que los documentos no coincidían del todo. Estaban editados. Manipulados. Y con cada página, Alesia supo la verdad. Era una trampa. Quieren destruirte, Damián, dijo ella, dejando los informes sobre la mesa de su oficina. Su tono era puro control. Pero los ojos, ardiendo. Ya lo intentaron antes, respondió él, sentado, sin quitarle los ojos de encima. No. Esta vez no es solo por poder. Es personal. Alguien quiere quebrarnos. ¿Y tú qué vas a hacer? Ella caminó hasta él. Se apoyó en el respaldo de su silla. Le levantó el rostro con suavidad, como nunca antes. Te voy a proteger. Como si fueras mío. Porque lo eres. Damián cerró los ojos. Y por primera vez, no pareció un titán. Pareció un hombre. Vulnerable. Expuesto. Amado. Durante días, trabajaron como en los viejos tiempos. Juntos. Incansables. Rastreando los documentos, los movimientos bancarios, los correos cifrados. Alesia puso a todo su equipo personal a investigar. Damián llamó a contactos que juró nunca volver a tocar. Y entonces lo descubrieron. Un nombre. Una firma detrás de todo, Elías Marchand. Viejo rival de los Moreau. Antiguo aliado de los Valmont. Caído en desgracia cuando Alesia rechazó una alianza años atrás. Ahora volvía, por ambos. Vamos a exponerlo, dijo Damián. No. Vamos a hacerlo caer en público. Como a nosotros intentó hacernos. ¿Cómo? Ella lo miró. Oscura. Brillante. De la única forma que conocemos. La rueda de prensa fue un espectáculo mediático. Alesia apareció con un vestido rojo, feroz. Damián, de traje negro. Se tomaron de la mano antes de subir al podio. El salón repleto. Cámaras. Luces. Expectativas. Y entonces, ella habló. No para defenderse. Sino para acusar. Con documentos. Con grabaciones. Con pruebas. Con todo lo que Elías Marchand pensó que nadie se atrevería a mostrar. Al terminar, el aplauso fue lento, pero se volvió ensordecedor. No por simpatía. Por respeto. Esa noche, en la mansión, no dijeron nada. Cenaron en silencio. Mirándose. Cansados. Vivos. Y cuando terminaron, Damián se acercó. Tomó su rostro con las manos. ¿Sabes qué es lo más peligroso de ti? Ella alzó una ceja. ¿Qué? Que logras que amar no parezca debilidad. No lo es, dijo ella, suave. Es la decisión más estratégica que tomé. Entonces, quiero un nuevo trato. ¿Qué clase de trato? Uno sin fin. Y sin una sola palabra más, le ofreció un anillo. No como símbolo de familia. Sino como símbolo de elección. Libre. Y ella lo aceptó. No por protocolo. Por amor. El cielo de Roma era más limpio esa mañana. Damián miraba por el balcón del hotel donde habían elegido pasar unos días, lejos del ruido, de los titulares, de la presión. Alesia estaba sentada sobre la cama, con una laptop abierta y un café sin tocar. Pero no trabajaba. Lo observaba. No como quien evalúa. Sino como quien, por fin, descansa. ¿En qué piensas? Preguntó ella, sin dejar de mirarlo. Él sonrió apenas. En cómo todo lo que construimos empezó con una mentira. Y terminó en una promesa. No. Terminó en ti. Alesia cerró la laptop. Caminó descalza hasta él. Se apoyó en su espalda. Lo rodeó con los brazos. ¿Sabes qué me asusta? ¿Qué? Que por primera vez,
Ya no necesito ganar. Damián giró. Le tomó la mano. Le besó los nudillos, uno por uno. Eso es porque ya lo hiciste. Regresaron al país 2 semanas después. Sin prensa. Sin anuncio. Solo una agenda discreta y un plan personal: reformar el imperio. Fusionar sus nombres. Redibujar la estructura familiar. Crear algo nuevo que no llevara solo las iniciales de sus apellidos, sino el ADN de lo que fueron juntos. Y lo hicieron. No por ego. Por legado. Por la certeza de que la historia no se hereda, se construye. Meses después, en una ceremonia privada, renovaron votos. Sin cámaras. Sin testigos de negocios. Solo ellos, y una promesa. No prometo no discutir. No prometo no caer. Pero sí prometo quedarme cuando el resto huya. Y pelear contigo. No contra ti. Un año más tarde, en la sala de reuniones más alta de la nueva sede central, Alesia presidía una junta. Los asistentes tomaban notas. Algunos susurraban. Al final de la mesa, Damián solo la miraba. Sin interrumpir. Sin competir. Orgulloso. Ella cerró el informe. Se puso de pie. Ya saben lo necesario. Pueden retirarse. Los ejecutivos salieron uno a uno. Y cuando la puerta se cerró, ella se acercó a él. Se sentó sobre la mesa, justo frente a su silla. ¿Recuerdas cuando me dijiste que el matrimonio era una transacción? Sí. Tenías razón. Ah, ¿sí? Sí. Pero cometiste un error de cálculo. ¿Cuál? No sabías que ibas a terminar invirtiendo el alma. Él se rió. Ella también. Y en esa risa, en esa mirada, en ese silencio compartido, quedó claro que lo suyo no había sido solo una unión estratégica. Había sido una revolución. Bajo juramento. Y más allá de él.